Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo estamos? A ver, espérenme. Ok. ¿Cómo estamos, amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? Espero que se encuentren muy bien. Soy Miguel Caloca, socio fundador de este proyecto. ¿Saben qué? Me voy a poner mis lentes porque no veo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo que ustedes pueden ver en el título. ¿Qué tan necesario es realmente un título universitario? Eh, Obviamente se trata de una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Vamos a estar abordando distintas cuestiones desde la pragmática hasta la parte del gregarismo. Acuérdense que el gregarismo tiene que ver con todo lo que la sociedad nos dijo que teníamos que hacer, pero que no necesariamente es cierto, ¿ok? Una de las grandes cuestiones que siempre nos van a estar diciendo a lo largo de la formación que tenemos en nuestra vida es que necesitamos un título universitario. ¿Sí o no? O sea, las personas que están viéndonos, díganme si no les han dicho a lo largo de su vida que necesitan un título universitario. Un título universitario es sinónimo de éxito para muchas personas en el sentido que va más allá del material, ¿no? Tenemos éxito que se traduce, por ejemplo, en el auto que conducimos, la zona en la que vivimos y también en tener un título universitario, una maestría, un doctorado, dos carreras, tres carreras, las que tú gustes. Son, como dicen por ahí, como dicen, son carreras, no carreritas. Entonces vamos a tomárnoslo con calma y el día de hoy vamos a estar revisando esta cuestión. Le envío un saludo a José Manuel Hernández Jerónimo, que nos está viendo aquí, y a Jonathan Delgado, que también nos está viendo. Entonces el día de hoy vamos a estar abordando esta concepción que nos han hecho creer toda la vida acerca de que un título universitario es necesario y vamos a ver si realmente es así. Te anticipo de una vez que no te voy a negar la utilidad que representa contar con un título universitario. Sin lugar a dudas, al día de hoy es una herramienta bastante útil, una herramienta que es considerada dentro de muchas cuestiones. Aquí vamos a hablar un poquito de la ley de profesiones, obviamente, porque aunque el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que nos podemos dedicar a lo que nos dé nuestra regalada gana, que es lo que se conoce como la libertad del empleo, la realidad es que la Ley General de Profesiones pues es la ley reglamentaria de este artículo y nos establece distintos límites, ¿no? Por ejemplo, si tú te quieres dedicar al derecho, no puedes autoeducarte y llegar un día y decir en el tribunal, ¿sabes qué? Estudié muy bien, ahora sí, pásenme los casos. No, así no funciona la vida. Tampoco funciona con los médicos, los dentistas. Si se les ocurre algún otro ejemplo de una profesión que requiera de título para ejercerse, por favor déjenmelo en los comentarios. Pero aquí el punto es este. Claro que tienes derecho a escoger el trabajo que tú gustes, pero el día de mañana debes de tener cuidado con este aspecto, porque si tú estás litigando o tú estás moviéndote en un entorno en el que es necesario que ocupes una ley, digo que ocupes una cédula profesional o que tengas un título universitario expedido y registrado ante las autoridades competentes, tengan mucho cuidado porque les van a caer, les van a caer. Y estas profesiones que les comenté que necesitan el título, realmente se debe a que responden a cuestiones muy específicas. Por ejemplo, un abogado, que es lo que estudié, respondiendo la pregunta de Paola Durán, bueno, yo estudié derecho, soy tesista, por cierto, un abogado lo que está haciendo es titular, es tutelar tus derechos, ¿ok? Derechos económicos, derechos que tienen que ver con el tema de amparo, derechos humanos, derechos en materia penal, etcétera, etcétera, ¿ok? Un arquitecto, como nos dice Yuri, que también son personas que necesitan de un título para ejercer, ¿qué pasa si el día de mañana se cae el edificio? O sea, tengan mucho cuidado. Cuando ya requiere cierto grado de preparación técnica, ya pasa a ser importante este aspecto de tener un título que certifique o intente certificar, porque en el ámbito del derecho, por ejemplo, creo que ya el título muchas veces sale sobrando porque tenemos muchísimas universidades aquí en México de derecho. De hecho, no sé si lo sabían, pero Nayarit, o sea, y seguramente ubican que Nayarit pues, es un estado relativamente chico. Nayarit tiene más universidades de derecho que Canadá. Por el amor del cielo, que Canadá, gente. Entonces,
De hecho, hay muchísimas universidades de derecho aquí en México y pues está lo que se conoce dentro del ámbito como pues la parte de los coyotes, las universidades patito, que nada más pagas y te dan el título casi casi. Y al final del día esto hace que la profesión, la calidad de la profesión y el valor del título pues se demerite, a menos que estés estudiando en algunas de las instituciones que son reconocidas como las mejores. Creo que hoy salió el ranking de derecho. Y parece ser que la Universidad Panamericana estaba por encima de la Facultad de Derecho. Siempre están cambiando. La verdad es que es muy divertido ver esos rankings porque, pues al final del día yo siento que no te dicen tanto, pero ya saben, ¿no? Sale toda la gente que el orgullo Puma y que arriba la UP, no sé qué, a defender algo que realmente tú lo puedes defender desde tu formación, desde cómo te desenvuelves, etcétera, etcétera. Pero este no es el punto de hoy. Estamos hablando de cómo de necesario es un título universitario para triunfar en la vida, ¿no? Y esto es algo que a mí mi mamá me dice muchísimo. O sea, mi mamá siempre me está diciendo que me titule. Que si ya me titulé, que si ya hice la tesis, que el servicio, yo así de madre, estamos en medio de una pandemia. Cómo voy a hacer el servicio? Para que no, yo tengo mi servicio en el MIDE, entonces está ahí pendiente y pues es presencial, ¿no? Desafortunadamente mis papeles están atorados, pero tampoco es algo que me urja, porque como te voy a explicar en el video de hoy, he estado construyendo distintas herramientas, tengo distintas fuentes de ingreso pasivo y afortunadamente dentro del ámbito de trabajo en el que me desarrollo, que es la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no ocupo una cédula, más bien estoy utilizando una certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y aquí va otro punto importante. ¿Ustedes a qué le darían la prioridad? ¿A tener un título o a contar con las habilidades que adquirieron a lo largo de su formación profesional? Porque creo que esto también es algo que yo vi mucho en la UNAM. Yo soy de la Facultad de Derecho ahí en Ciudad Universitaria. eh, y ahí lo veía muchísimo, que algunos de mis compañeros pues metían puro profesor Barco, salieron con summa cum laude, magna cum laude, o sea, super laureados con promedio de 9.8. También hubo quienes salieron así con muy buenos profesores. Es una de las mejores cosas que tiene la UNAM. La variedad de su plantilla te permite elegir a ti el nivel y la calidad de tu formación. Pero bueno, salen así super wow. Y también, por ejemplo, yo tengo de promedio como 8.5 debo de haber sacado de promedio. La verdad es que no me acuerdo bien, pero ando más o menos en el 8.5, ¿no? Y al final del día considero que cuento con las habilidades necesarias que estuve adquiriendo a lo largo de toda mi formación, al punto de que he llevado amparos contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contra la propia Universidad Nacional Autónoma de Derecho, solicitudes de transparencia, etcétera. Eh, y creo que aquí sí debemos de distinguir muchísimo qué es más importante, ¿no? Si el título o las habilidades. Para mí siempre va a estar del lado de las habilidades, porque a pesar de que el título materialmente sea necesario, si tú lo tienes y no cuentas con habilidades, no sirve de nada. Es un mero adorno que vas a colgar en la pared probablemente para autosatisfacer tu ego y punto. ¿Ok? A ver, me están pidiendo saluditos. Jair Carranza, ¿cómo estás? Buenas noches. Ale Mata, qué gusto verte por aquí. Mau Vizcaíno ya llegó. Paola Durán, también ya te mandé saludos. Yuri ya te había comentado. José Manuel Hernández Jerónimo, saludos. José Luis Cabrera Martínez, saludos también. Gerardo Domínguez me pregunta qué es el terrorismo. Eso lo vamos a hablar en un video diferente. No, no es el tema del video de hoy. Pero bueno, continuemos, ¿no? Entonces te dice, necesitas un título necesario, ¿no? Y creo que está mucho el meme, por ejemplo, de cuánto gana alguien titulado y cuánto gana una persona que, por ejemplo, se dedica a vender carnitas, ¿no? Y no me voy a meter el día de hoy con la parte de la informalidad, porque también es un aspecto que deberíamos de tocar y lo vamos a tocar más adelante, porque sí, yo creo que algo que distingue a un emprendimiento de verdad versus un pseudo emprendimiento tiene que ver mucho con las obligaciones con las que cumple el emprendedor, ¿no? Porque al final del día, si no estás contribuyendo, si te estás moviendo en la informalidad, desde mi punto de vista, pues sí podrás estar ganando mucho dinero, pero al final del día corres varios riesgos entre los que se encuentran operativos y también fiscales, ¿no? Que el día de mañana que el SAT te descubra, obviamente no se va a andar con muchos miramientos y eso es algo a lo que debes de tener cuidado.
Para la plática del día de hoy, vamos a revisar el panorama sobre la educación que en 2019 sacó la OCDE y nos decía lo siguiente, o sea, los datos están muy buenos. Nos dice la OCDE, en promedio, las personas que tienen entre 25 y 34 años con educación universitaria ganan 38% más que sus homólogos con una educación secundaria superior, es decir, prepa, ¿no? Y cuando llegas al rango de edad entre 45 y 54, se amplía este margen al 70%. ¿A qué se debe esto? Probablemente, y esto es una cuestión que muchas veces se está debatiendo, y es el problema eterno, ¿no? Si la educación genera riqueza o la riqueza genera educación. Muchas personas piensan que la riqueza es la que genera la educación, y de hecho no, es al revés, la educación es la que te genera riqueza. Tu mejor inversión siempre va a ser aquí, en tu formación financiera, ¿ok? Me preguntan por ahí cuántos años tengo. Tengo 25 años recién cumplidos. El 25 de marzo los cumplimos. Eh, sí, estoy hablando en varias personas. Así me ubico, ¿no? Soy Patricia, dirían por ahí. Mi referencia de cine. Ahora, el porcentaje de las personas entre 25 y 34 años que cuentan con un título universitario en México pasa del 2008, que era del 16%, a un 23% en 2018. El promedio que tienen los países que integran la OCDE es del 44%, es decir, seguimos lejísimos, casi poquito menos del 50% lejos estamos del estándar de la OCDE, pero esto también se refleja en algo que nosotros conocemos como la competencia laboral, la competencia profesional, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no cursaron una carrera concurrida para darse cuenta que encontrar empleo estaba en chino? Porque nos dicen, con un título encontrar empleo va a ser sencillo. Yo te puedo comentar desde mi experiencia que si no tienes las habilidades necesarias, tenemos un video sobre eso en el canal de YouTube que puedes revisar. Si no tienes las habilidades necesarias, va a estar en chino. Está el meme ese, ¿no? Un meme buenísimo que dice, cuando terminas tu carrera y te enfrentas al vasto mar del desempleo, ¿no? Y al final del día creo que es algo bastante adecuado para muchas personas jóvenes. Afortunadamente no fue mi caso, pero sí conozco de muchas personas que están buscando empleo y no lo pueden encontrar, o más bien no pueden encontrar un empleo que esté bien remunerado, ¿no? Tenemos derecho al empleo digno y bien pagado. Y la realidad es que los sueldos muchas veces están por casa de la amargura. En el ámbito jurídico a mí me tocó llegar a ver compañeros que trabajaban para que les pagaran con conocimiento. O sea, imaginen eso. Ni siquiera te pagan el transporte. Te pagan con conocimiento. La madre del cinismo. Y desafortunadamente no es la excepción, ¿no? O sea, y tú puedes encontrarlo en muchos grupos donde se pide empleo. Si les interesa que posteriormente haga un en vivo o un video en el canal de YouTube donde hable de cómo conseguir empleo, por favor déjenmelo en los comentarios para que lo tenga en consideración. Pero bueno, realmente el hecho de que un título te garantice un empleo ya no es algo tan cierto. Era más cierto cuando nuestros padres eran jóvenes, porque como podemos ver, inclusive en el 2008, como lo estamos viendo, solo el 16% de la población tenía un título universitario, ¿no? Entonces existía una gran gama de personajes que no contaban con ese título, con esa calificación que le daba como un plus. Al día de hoy, inclusive, por ejemplo, con una maestría, a veces es complicado que te contraten por estar sobrecalificado para el puesto. Porque al ver que tienes una maestría, dicen, híjole, no, no le quiero pagar. O al ver que tienes una licenciatura, dicen, ¿por qué le voy a pagar al que ya tiene el título si le puedo pagar en calidad de pasante a alguien que apenas está cursando la universidad? Aquí también es un aspecto de que, pues como gente, como emprendedores tenemos que entender y empezar a pensar dentro del largo plazo, ¿ok? A ver, me dice José Manuel Hernández Jerónimo, un profe nos contó que en la empresa donde trabajó no aceptaban a quienes tenían un doctorado o maestría porque se verían obligados a pagar un salario más alto. Efectivamente, de hecho yo estoy en algunos grupos que tienen que ver con becarios que pues, son de maestría y doctorado, y en alguna ocasión me llamó mucho la atención que hicieron un post de cómo tenían que mentir en sus aplicaciones laborales respecto de tener maestría o tener doctorado para que los contrataran. O sea, que cuando ellos ponían su maestría en el CV,
ya no los contrataban porque no les querían pagar la pretensión económica que corresponde a alguien que estudió una maestría. Y ese es otro tema del que vamos a hablar el siguiente lunes, los peligros de la especialización, porque tú te especializas para que te paguen más. Pero ¿qué sucede si el día de mañana la empresa dice está sobrecalificado, ¿no? Imagínense lo grave que debe de ser que no te contraten en un lugar no porque no estás calificado, porque estás calificado de más. Hazme el bendito favor. Vamos a seguir leyendo datos, ¿ok? Nos dicen, los jóvenes mexicanos con estudios universitarios tienen una tasa de empleo de 81%, que no es bastante mala, es decir, 8 de 10 jóvenes mexicanos que tienen un título universitario encontrarán empleo. No estamos hablando de la calidad del empleo que encuentren, ¿eh? Solo estamos hablando de que encontrarán un empleo. Luego nos dice, para los de nivel educación secundaria superior, es decir, la prepa, es del 71%. Es decir, una diferencia básicamente del 10%, que no es nada despreciable. ¿Ok? Y seguimos, entre los graduados con educación terciaria de 25 a 64 años, quienes cuentan con un doctorado, tienen una tasa de empleo 8% mayor que los poseedores a una maestría. Esta cifra está por arriba del promedio del 5% en la OCDE. Es decir, aquí en México todavía, a pesar de lo que les acabo de decir, todavía valdría la pena cursar un doctorado porque son muy pocas las personas que lo tienen. Aquí el problema del título es que esta creencia de que el título era necesario, yo creo que viene de una del gregarismo. El gregarismo, ya se los he comentado varias veces, tiene que ver con el hecho de que tú repites las conductas de las personas que te precedieron solamente porque ellos lo hacían, ¿no? Porque mucha gente lo hacía, tú vas y lo haces. Si Juanito se tira del puente con 10 personas, tú vas y te tiras del puente porque no te quieres quedar solo. Punto. El ejemplo parece muy ridículo, pero sí sucede en la vida real. Ustedes lo saben, les ha pasado en las inversiones cuando se meten en inversiones por FOMO, Fear of Missing Out. Entonces, aquí el punto que quiero tocar es que cuando estamos hablando de este tema, del doctorado, de estas cuestiones, hay que tomar en cuenta también el grado de especialización que se tiene, ¿no? Y obviamente, pues te tienen que pagar más porque estás invirtiéndole más. Y aquí el punto del título también tiene que ver con cuánto estás gastando, cuánto estás invirtiendo, porque mucha gente ve esta parte del título como una inversión que está buscando una rentabilidad promedio, porque al final del día, dentro del mundo del capitalismo, todos tenemos que comer y producir, porque si no nos vamos a morir de hambre. Pero, pues a cuánta gente no conocen ustedes que están en una carrera que no les gusta porque creen que el día de mañana van a ganar bien. O sea, acuérdense por favor de darle like a este video y también de compartirlo. De esa forma nos ayudan muchísimo, aunque sea en su perfil personal o en algún grupo donde sepan que les pueda interesar el tema de esta plática. Continuamos. Esta idea de que el título universitario es necesario, de que el título universitario nos va a hacer la vida, responde muchísimo a otro esquema económico. De hecho, al día de hoy yo considero que ya no es tan necesario esta parte porque, por ejemplo, yo tengo de las 9 fuentes de ingresos que tengo, solamente pues ninguna ocupa el título. O sea, mi trabajo pues ocupará el título en su momento, pero en este preciso momento en el que estoy, la verdad es que no lo ocupa, les comentaba, es a través de la certificación, es a través del conocimiento que tienen los clientes de nosotros, del prestigio que tenemos al momento de desempeñarnos, y eso es lo que nos está ayudando, ¿no? Darnos a conocer a través del boca a boca, como les estaba comentando, la habilidad es más importante que el título muchas veces. Y creo que eso es algo muy propio de la economía digital, ¿no? Que la gente se da cuenta de que tú sabes por el dominio que tienes de los temas y no necesitan ver acá atrás que yo tenga un título colgado, ¿no? De hecho, cuando llegue mi título, porque en algún día llegará, la realidad es que muy probablemente se lo queden mis padres, para que ellos lo cuelguen en la sala porque es un logro para ellos, pero para mí yo no me siento realmente vinculado o no sé, realmente creo que pues obviamente lo pondría en redes sociales así como de miren, ya me gradué, no un pendiente menos, pero no como varios de mis compañeros que ponían un proceso más, no sé qué, y es algo respetable y se entiende, pero pues simplemente no tiene que ver con mi forma de ser, ¿no? Para mí esa parte de la academia muchas veces tristemente se ve, ¿cómo se dice? Se ve
rebasada, se ve rebasada por la parte práctica. A ver, me pregunta Yuri, en tu caso particular, ¿qué tanto me sirvió cursar mi licenciatura para lo que hago hoy día? Fíjate que muchísimo, muchísimo. Creo que una de las cosas que aprecio del derecho es que para que tú puedas operar en un sistema y aprovecharte al máximo del sistema, necesitas conocer cómo operan sus reglas. Y de esta forma puedes aprovechar las reglas del sistema para que tú tengas beneficios. Beneficios que no están al, pues al alcance de la generalidad de las personas porque no conocen ni siquiera la forma en la que opera el sistema jurídico mexicano, ¿no? En este sentido, por ejemplo, varios de mis videos más vistos en el canal de YouTube tienen que ver con la parte fiscal. La parte financiera también, por ejemplo, cuando yo les hablo de inversionistas que no están relacionando el tema de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, o próximamente lo haré un análisis jurídico que tiene que ver con los temas de fintech. Obviamente, creo que es algo que la gente no considera y que es súper necesario porque hay un riesgo operativo gigantesco ahí. De hecho, yo no invierto en tecnología financiera, yo no invierto en fintechs por el riesgo jurídico que traen y por otras cuestiones que he visto normativamente hablando y operativamente que me hacen muchísimo ruido, y al final del día no se recompensa con el rendimiento que me están prometiendo. Voy a hacer un video de YouTube sobre ese tema, se los prometo, traigo varios en la bandeja, pero sí lo traigo considerado. Y las herramientas me sirven muchísimo. De hecho, cuando presenté la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, me dijeron que tenía que entregarles un título y yo metí un amparo contra la resolución que ellos me dieron porque la convocatoria no decía nada de un título universitario. Les gané el amparo y pude presentar la certificación. También con la UNAM, por ejemplo, en su momento tuve un proceso de solicitud de transparencia que me permitió comenzar con una asociación de bádminton dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. He llevado, por ejemplo, también dentro del ramo jurídico, el conocimiento de mis gastos deducibles me ha aportado para que desde que estoy tributando ante el SAT, siempre he obtenido saldo a favor. Espero haber respondido tu pregunta, Yuri. Me ha sido muy útil. Me pregunta Ismael Rojas sobre la certificación. Sí lo puedo platicar, pero va a ser en otro video, porque si no me voy a extender muchísimo en el de hoy. Y la idea es que dure 30 minutitos esta cápsula, ¿vale, Ismael? Pero sí lo tengo en consideración. Adicionalmente a esto, vamos a ver otro tipo de cuestiones. Y aquí podemos observar, por ejemplo, las carreras más populares, ¿no? O sea, esas carreras que tienen muchísima, muchísima gente interesada en entrar. Y podemos observar, por ejemplo, administración de empresas que tiene más de 1 millón de profesionistas, 1.125.555 profesionistas, con un salario mensual promedio de 11.661 pesos. ¿Ok? Y un costo de universidad pública promedio de, espérame tantito, de 37.257 pesos y en la universidad privada de 417.665. Creo que aquí algo que me gustaría mucho hablar de las universidades privadas, por cierto, yo soy de universidad pública, pero las primeras etapas de mi formación académica, primaria y secundaria, fueron en fueron en instituciones privadas que fueron, ya después me fui a la Prepa 9, Escuela Nacional Preparatoria 9, y de ahí me fui a la UNAM, ¿ok? En ese sentido, pues creo que al final te quedas con una visión bastante más amplia de lo que sería solamente haberte quedado en la parte privada o en la parte pública. Mi hermana mayor, por ejemplo, ella sí es de institución privada, es del TEC de Monterrey. Estudió finanzas en el TEC de Monterrey, que también es una de las carreras que están mejor pagadas. Ahorita lo vamos a ver. Mm, la verdad es que las colegiaturas, pues sí son bastante caras, ¿no? Y esto es algo que tú tienes que considerar, sobre todo cuando como padre le estás invirtiendo a la educación de tus hijos, porque quieres la mejor formación para ellos. A mí en su momento me dieron la oportunidad de elegir, afortunadamente, entre estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, Derecho, o irme a la Libre de Derecho. Y la verdad es que escogí pues, la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero que nada, porque pues los autores de los libros que estaban dentro de los programas, pues daban clases en la UNAM, ¿no? Entonces prefiero tomar clase directamente con el autor del libro, eh, a pues estudiar el libro dentro de una clase diferente. Ese fue mi razonamiento para tomarlo, ¿no? Y al día de hoy estoy muy satisfecho de la decisión que tomé.
no me arrepiento de nada, como dirían por ahí, pero siempre que estás dentro del esquema de la institución privada y la institución pública, que siempre chocan, ¿no? Creo que una de las mayores ventajas que tienen, por ejemplo, las instituciones privadas, no tiene que ver tanto con la calidad de los académicos, sino con las relaciones, ¿no? Nassim Taleb lo dice muy claro, eh, cuando él comenta que lo que tú estás pagando cuando pagas $500,000 por matricularte en la escuela de negocios de Harvard o en alguna de las universidades de la Ivy League, no tiene que ver tanto con la calidad del contenido académico, sino con el potencial de las relaciones que vas a hacer a través de los grupos que estás conociendo, ¿no? Es decir, estás negociando capital político, capital cultural, capital social, y ese es el precio que cuesta la admisión a las instituciones privadas. Y es algo que comúnmente se demuestra cierto, ¿no? Realmente es muy raro que dentro de la perspectiva de la iniciativa pública, pues te encuentres, salvo que los maestros sean los que están, que tienen su despacho, bla, 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 y te adoptan, porque eso también sucede. Salvo eso, pues no hay tanto como un, ¿sabes qué? Mi papá es tal, vamos a aliarnos, etcétera. Eso es algo que también debes de contemplar tú dentro de los negocios que quieras hacer y la inversión que estás realizando en tu educación, ¿ok? Ahora, vamos a ir cerrando con esto. Les voy leyendo este tema que decía carrera, ¿no? Contabilidad, por ejemplo, contabilidad tiene 1,003,104 profesionistas. Por cierto, gente, ya viene la declaración anual. No los quiero ver promocionándose ni de manera directa ni indirecta en los comentarios ni en las publicaciones porque con la pena los baneo de inmediato, ¿eh? Está prohibido hacer autopromoción aquí. Les recuerdo esto de la misma forma que amablemente se lo recuerdo a los agentes de seguros cuando se acerca el fin de año. No sé por qué siempre salen en fin de año, pero bueno, obviamente aquí pues salen los contadores porque pues es la declaración anual, ¿no? Sencillísimo. Pero bueno, les recuerdo amablemente esto, ¿no? Derecho viene con un poquito menos de 1,943,964 y un sueldo promedio de mensual de 12,157 pesos. Docente de primaria se baja hasta 600,000, psicología 350,000, ingeniería 342,000, medicina 320,000, ciencias de la computación 300,000. Más adelante les voy a hacer un video eh, de esto que me están preguntando. Me leíste la mente, Nali Sánchez Gavilla. Les voy a hacer un video acerca de lo que yo les recomiendo estudiar, las carreras que tienen más potencial dentro del futuro, porque tenemos que admitirlo, o sea, tenemos que entender que mucho del trabajo que conocemos el día de hoy va a dejar de existir. No el día de mañana, no en 10 años, pero quizá en unos 20, 30 años sí va a dejar de existir. Y lo mejor aquí es que tú te puedas dedicar a lo que te apasiona y yo les comparto, yo me di cuenta en el noveno semestre de Derecho, imagínense esto, de Derecho tiene 10 semestres, ¿no? Yo me di cuenta en el noveno semestre de la carrera de Derecho que no quería dedicar mi vida al Derecho. Crecí siempre queriendo ser abogado. Desde los 6 años tú me preguntabas qué quería hacer. Mi primera respuesta era presidente y después te decía abogado, ¿no? Eh, no, nunca tuve una duda de que me quería dedicar al derecho. Cuando fue este tema de los pases y todo eso, y te ibas a área 3 etcétera, siempre supe que iba a área 3 siempre supe que iba a derecho. Cuando hice mi examen puse la opción de derecho. No, no quería poner una segunda opción porque sabía que para mí pues nada más estaba el derecho, ¿no? Sin embargo, en noveno semestre me di cuenta de que no era lo que le quería dedicar mi vida. Y ojo, me encanta el derecho, me gusta muchísimo, lo leo, lo sigo consumiendo, me ha resultado en una herramienta muy útil, como ya se los había mencionado anteriormente, pero no es a lo que quiero dedicar mi vida. Esto es a lo que quiero dedicar mi vida. Y hay dos estándares que me deja mi entrenador. Voy a leer primero el comentario de Miriam Valderas porque considero que vale la pena. Nos dice, lo mejor es estudiar lo que te apasiona. Ninguna carrera da dinero por sí misma, los títulos tampoco. Ella ha estudiado mucho, tiene 2 carreras, 2 maestrías, un doctorado y solo por el simple hecho de aprender. Nunca tuvo en la cabeza que era para tener un trabajo mejor o que le pagaran más. Ese conocimiento lo ha capitalizado en mejores hábitos de vida. Muchas felicidades, Miriam. Y bueno, nos dice, si algo te apasiona, lo harás excelente y el dinero llega solo. Efectivamente, y esto va relacionado con los dos estándares que a mí me dijo en su momento mi entrenador de badminton, un día que yo le pregunté, pues es que no sé a qué me quiero dedicar, ¿no? Y él me dijo que te tienes que dedicar a algo que cumpla con estos dos requisitos a la vez. El primero
es que lo puedas hacer gratis. Es decir, que no necesites que alguien te pague para que lo hagas. Y el segundo, que pueda mantenerte despierto hasta las 3 de la madrugada o que te puedas despertar a las 3 de la madrugada solo por el gusto de hacerlo y sin estar de mal humor. Godín Financiero cumple con esas sobrado. Ustedes han visto todo lo que se trabaja, todo lo que se hace. El 99% de nuestro contenido es gratuito. Por cierto, los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Ya tenemos 150 videos. Hoy estrenamos el video número 150 en la plataforma, donde pueden aprender muchísimo. Está el grupo de Facebook también. Tenemos Twitter, tenemos Instagram. Nos están siguiendo aquí en Facebook. Compartan, por favor, no se olviden de compartir, así nos apoyan muchísimo a nosotros a que sigamos creciendo. Y es cierto lo que nos menciona Miriam al final, ¿no? El dinero, miren, el dinero no llega solito. O sea, creo que esa parte hay que corregirla, Miriam, porque pues el dinero no llega solo, ojalá llegase solo. Entiendo que es una interpretación que tú estás haciendo, pero pues es bastante literal, ¿no? Entonces, el dinero no llega solo, pero cuando tú tienes pasión por lo que haces, la realidad es que las oportunidades se van a presentar y tú tienes que aprender a construirlas también. O sea, si tú no sabes construir oportunidades, si tú no sabes armarlas, si tú no sabes cuidar tus finanzas personales, en cualquier carrera que te ubiques, tu destino financiero está condenado al fracaso. Pues bien, me gustaría mucho que me compartieran en comentarios si les gustó la plática que dimos el día de hoy. El próximo lunes nos vemos para hablar de los peligros de la especialización. Así es, vamos a tocar un tema bastante delicado para muchos profesionistas. La idea de esto es que sigamos ampliando nuestros conocimientos y compartiendo estas formas de ver que pues muchas veces no tenemos y que son muy necesarias. No se olviden por favor de compartir este video. Recuerden que estamos subiendo a la página de Facebook los videos que tenemos en el canal de YouTube, por si gustan echarles una checadita, por si gustan repasarlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dice Yuri, si todos nos dedicáramos a lo que nos apasiona, no creo que hubiese barrenderos o basureros. No creo, estimado. La verdad es que yo conozco, por ejemplo, yo conozco personas que sí les gusta muchísimo lo que están haciendo y sobre todo cuando están dedicados, por ejemplo, a un tema de limpieza. Yo te puedo compartir que, por ejemplo, si en algún punto yo tuviera que recibir ingresos por planchar, me gusta mucho planchar. Entiendo el punto de tu comentario y obviamente esta parte de los absolutos pues siempre es falsa. Dentro del sistema capitalista en el que vivimos, la realidad es que muy pocas personas tienen el lujo de dedicarse a lo que realmente les apasiona, sobre todo porque no cuentan con una planeación financiera adecuada, ¿no? Las cosas como son. Y sí, al final del día creo que tenemos que entender y se vale, o sea, se vale porque tampoco es válido ponernos en una cuestión de que, ay, le gusta esto, no, le gusta aquello, o sea, hay que ser empáticos y hay que entender que cada cabeza es un mundo. Hay gente, Yuri, de verdad, a la que pues sí le va a gustar eso. O sea, y si no, si es algo que choca contigo, quizá deberías de revisar por qué choca contigo o preguntar. O sea, también se vale, ¿no? No sé si tú le hayas preguntado a distintas personas cómo funciona esto, pero por ejemplo, yo sí le llegué a preguntar en la primaria a una señora que ayudaba con el laboratorio de química y ella me dijo que era muy feliz en su trabajo. Yo le creí, pues la veía todos los días con mucho gusto ahí, ¿no? Entiendo que tú sientas que se vale aspirar a más, etcétera, pero al final también entiende que se trata de una cuestión subjetiva y cada uno de nosotros debe de dedicarse a lo que le compete y a aportar, ¿no? O sea, se valen los comentarios en el sentido de aportar, pero si estamos buscando una cuestión contraria, siempre es buena la confrontación, ojo aquí, pero la confrontación que no se dedica a un aspecto, no estoy diciendo que tu comentario lo sea, ¿eh? Solo estoy utilizando un ejemplo para irme a otro lado. Eh, una confrontación que se dedica, por ejemplo, a un tema de denigrar, de esas cuestiones, eso ya no se vale, pero sí se vale confrontar las ideas y está muy bien. Como yo lo mencioné también, los absolutos categóricos son falsos y tenemos que cuidar mucho la forma en la que los redactamos y los expresamos, sobre todo cuando tenemos tanto alcance, ¿no? El alcance genera una responsabilidad del contenido que se está produciendo. Amigos, el día de mañana también vamos a hablar de un tema que la verdad es que, ah Dios, me indigna mucho la gente. El tema del día de mañana, los veo a las 5 de la tarde, va a ser covidiota. Es cuestión de timing.
Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Suscríbete al canal de YouTube, métete al grupo de Facebook, comparte este video, nos ayudas muchísimo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Tengan una buena noche.